Bueno, hay una discusión eterna sobre el nacimiento de Jesús, sobre la fecha, si fue un 25 de diciembre, si no lo fue, que la Iglesia Católica lo celebra porque celebra una fiesta pagana, la fiesta del Sol Invictus, que tiene que ver con el árbol de Navidad y todos los ídolos falsos, etcétera, etcétera. Bueno, han hecho tantas conjeturas sobre esa fecha que yo te trato de aclarar con la palabra de Dios, usando la palabra de Dios, que Jesús, de acuerdo a la tradición, nació un 25 de diciembre y que lo podemos defender con la Sagrada Escritura. Sí, lo podemos defender con la Sagrada Escritura y ahora lo vamos a ver en breve. Hay muchos datos que marca Lucas en este mismo Evangelio y que son muy importantes y por ahí pasan desapercibidos. Lucas 1:5 dice: en aquel tiempo, en tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Este dato que vamos a ver acá, de la clase sacerdotal de Abías, este dato es fundamental. ¿Por qué es fundamental que Zacarías sea de la clase sacerdotal de Abías? Porque todos sabemos que había distintas clases sacerdotales y que estas clases sacerdotales tenían un turno dentro de lo que es el trabajo litúrgico en el templo. La clase sacerdotal de Abías, el turno tocaba en septiembre. Entonces, ¿por qué es importante este dato que pone Lucas y que pasa desapercibido muchas veces? Porque esto que va a contar ahora aconteció en septiembre. ¿Y qué es lo que aconteció en septiembre? Fíjate, su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón. Bueno, eran justos, ya lo sabemos, Isabel era estéril, no podía tener hijos, demás. ¿Qué le va a decir el ángel cuando él entra en el templo? ¿Qué le dice el ángel? Que se le concedió su deseo. Tu súplica ha sido escuchada, Isabel tu esposa te dará un hijo al que llamarás Juan. Juan. Entonces, primer dato. Si querés comprobar lo que te acabo de decir, vas al primer libro de Crónicas, capítulo 24, verso 10, y te vas a encontrar con el turno sacerdotal de Abías. Y te vas a dar cuenta lo que te acabo de decir. El turno sacerdotal de Abías tocaba en septiembre. Y Zacarías era de esa clase sacerdotal. Y el día en que aconteció esto, dice que Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios. ¿Por qué? Porque su clase estaba de turno. ¿Y cuál era su clase? La clase sacerdotal de Abías. ¿Y cuál era el turno? Septiembre. Primera de Crónicas 24:10. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si esto ocurrió en septiembre, ahora vamos a ver el dato. Ustedes saben que se le presenta el ángel, entra en su casa, en la casa de María, le dice: alégrate, llena de gracia, bla, 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 todo lo que conocemos, que es tan importante. Pero acá viene un dato. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces uno se pregunta, si la pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y esa concepción ya tiene 6 meses, ¿en qué momento fue la anunciación? Es muy fácil. Si la clase sacerdotal tocaba en el mes de septiembre, la clase sacerdotal de Abías tocaba en el mes de septiembre, uno puede decir octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea que la anunciación acontece en el mes de marzo, de acuerdo a lo que nos está narrando Lucas. Clase sacerdotal de Abías. En la clase sacerdotal recibe el anuncio del ángel que le dice que Isabel le iba a dar un hijo. 6 meses más tarde se presenta a la Virgen y le cuenta que su prima ya estaba en el 6º mes. Entonces, esto sería
octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, sería en marzo. Y si en marzo es la Anunciación, contemos 9 meses. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Porque en la Iglesia Católica se celebra la Anunciación de María. La Anunciación, ¿por qué se celebra el 25 de marzo? Si bien esto viene desde la tradición, desde 2000 años que tiene la Iglesia, bueno, se celebra en ese mes, porque sabemos que desde el 25 de marzo al 25 de diciembre, que celebramos el nacimiento de Jesús, hay exactamente 9 meses. ¿Cómo sabemos esto? Lo acabamos de decir. Acá está el dato importante. Clase sacerdotal de Abías. Zacarías estaba ejerciendo su turno, estaba de turno, y en ese momento se le aparece el ángel, y en ese momento le informa que Isabel le iba a dar un hijo. 6 meses más tarde se aparece a María y le cuenta que su prima, la que era considerada estéril, ya se encontraba en su 6º mes. Entonces, desde septiembre a marzo hay 6 meses. De marzo a diciembre hay 9 meses. Por eso los cristianos, los católicos, celebramos el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Que tengas una hermosa y bendecida Navidad.